Hoy te enseñaré 5 trucos épicos de Canva para que tus videos nunca más sean los mismos. Lo primero que tienes que hacer es crearte una cuenta de Canva. Si aún no la tienes, te voy a dejar en la descripción de este video un link para que vayas directamente a crearte una, la cual te va a dar 30 días para que pruebes la versión Pro completamente gratis. Es muy importante recalcar que muchas de las funciones que te voy a enseñar en este tutorial solo funcionan en la versión Pro. Algunas otras sí te van a funcionar en la versión gratuita. El primer truco es muy interesante. Para crearlo vamos a irnos a nuestro menú de Canva y vamos a darle crear nuevo diseño y vamos a poner aquí video. Ok, vamos a poner video y automáticamente nos va a abrir esta pantalla. Aquí vamos a buscar algún video que nos guste, pero tienen que estar en movimiento para que obviamente se aprecie bien este detalle que te voy a enseñar. Vamos a irnos acá donde dice videos y vamos a escoger, por ejemplo, esta chica que está por acá estirando y vamos a escoger este video. Para poder hacer lo que te voy a enseñar, lo primero que vamos a hacer es quitarle el fondo a este video. ¿Cómo lo hacemos? Como te mencioné, en las versiones Pro, con un solo clic. Vamos a irnos aquí donde dice editar video y le decimos quitar fondo. Y automáticamente así nos quita el fondo de este video. Ok, vamos a estirarlo y ahora vamos a volver a agregar este video encima, ok, pero ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a dar un clic derecho y vamos a hacer establecer como fondo. Entonces ya tenemos ese video como fondo. Ahora vamos a estirar este mismo video para que nos quede del mismo tamaño que el que está en el fondo, para que no nos distorsione y el efecto se nos vea bastante dinámico, ok. Aquí vemos que estamos prácticamente con el mismo tamaño. Una vez que tengamos eso, ahora sí, vamos a irnos a un elemento. Vamos a irnos acá donde dice texto, ok, aquí donde dice texto y vamos a escoger algún texto de nuestra preferencia. En este caso voy a escoger alguno que está ya predeterminado y con base a esto lo que vamos a hacer es que lo voy a editar. Por ejemplo, este, voy a desagruparlo y ahora sí, aquí muy importante para que no se te esté moviendo esta opción. Lo que vamos a hacer es que le vamos a dar un clic derecho y le vamos a dar bloquear elemento. Entonces ya este elemento, como ves, no se va a estar moviendo. Ahora vamos a eliminar esto que está por acá y aquí donde dice baby vamos a modificarlo. Vamos a decirle estiramiento. Ok. Estiramiento. Vamos a hacerlo más grande, ¿verdad? Es más, vamos a hacer esto más pequeño. Vamos a poner estira. Okay, para que se vea más interesante esto. Ok, entonces vamos a poner estira, lo hacemos bastante grande, prácticamente el tamaño de la pantalla. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar el color para que sea más llamativo. Ok, vamos a ponerle un color, tal vez puede ser un rojo. Ok, entonces aquí estamos. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a duplicar esto. ¿Cómo lo duplicamos? Control D y duplica automáticamente. Ya tenemos una segunda opción acá. Solo que esta opción vamos a darle un efecto. ¿Ok? Y este efecto nos vamos a ir acá donde dice efectos. Y vamos a decirle que queremos este efecto que es sin relleno. Entonces automáticamente ya tenemos dos opciones. Ahora aquí es donde empieza a surgir la magia. Vamos a seleccionar esta opción. Y esta opción vamos a irnos aquí donde dice posición. Y vamos a irnos aquí donde dice capas, ¿ok? Y aquí donde dice capas vamos a traer este elemento donde dice estira y lo vamos a poner detrás de este que está acá, ¿ok? Entonces, ¿ves? Ya lo tenemos en el fondo de la persona. Y ahora este, que es el elemento que está vacío, lo vamos a poner en el frente, ¿ok? Entonces ya tenemos este elemento y mira qué interesante se ve ahora. Vamos a darle play. Y mira cómo se ve esto. Se ve bastante interesante, le da profundidad y aquí podemos utilizarlo simple y sencillamente para cualquier caso de uso. Como logras observar, hay un pequeño detalle que es un bug que tiene Canva. Por ejemplo, cuando ella se mueve, se logra ver como una doble imagen. Vamos a hacerlo un poco más grande. Míralo. ¿Ves? Se ve como una doble imagen, pero esto a la hora de descargarlo se va a alinear y no va a haber ningún problema. Así que sácale el mayor provecho a este efecto. Vamos con el segundo efecto. Vamos nuevamente a crear
una página en blanco de video y ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a poner un color de fondo de nuestra preferencia. En este caso vamos a escoger, por ejemplo, el morado, ¿ok? Ahora vamos a agregarle una letra, vamos a irnos acá, le vamos a agregar un título y vamos a poner esto, ¿verdad? Que significa toma, lo vamos a hacer grande, vamos a ampliarlo acá, ¿ok? Hacerlo bastante grande. Y ahora lo que hacemos es que con este elemento vamos a descargar esta imagen, ¿ok? La vamos a descargar en formato JPG o PNG, la vamos a descargar y lo que vamos a hacer ahora es subir la imagen, ¿ok? Vamos a eliminar esto y vamos a subir la imagen. La imagen ya la subimos acá, ¿ok? Ahora lo que vamos a hacer acá, una vez insertada la imagen, la vamos a centrar acá. Aquí está centrada, la vamos a ampliar un poquito, ¿ok? Ahora sí, la ponemos en el centro. Vamos a ampliar un poco más. Ahora sí, la ponemos acá en el centro. Ahí está en el centro. Ahí podemos ver las guías, como logras observar. O bien puedes irte aquí donde dice posición y le puedes decir que lo centre, ¿verdad? Y lo alinee en el medio. Ya está ahí alineado. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a control D para duplicar. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a decirle que lo centre y que lo alinee. Entonces ahí ya no hay ningún fallo. Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Lo que vamos a hacer acá es que vamos a agarrar las dos imágenes, así seleccionando las dos, ¿ok? Para que sean todas iguales y vamos a ampliarlo todavía más. Vamos a ampliar aquí y vamos a ampliar hacia allá. Entonces ya nos quedó prácticamente del tamaño de la pantalla. Ahora vamos a agarrar la primera y vamos a bajarla, vamos a cortarla hasta la mitad, ok, la vamos a cortar hasta acá. Ya cortamos la primera, ahora seleccionamos la que está abajo y vamos a cortarla hasta la mitad, igual, hasta acá, ok. Entonces ya tenemos prácticamente esta primera parte del efecto. Ahora vamos a posicionarnos en la mitad de esto y vamos a darle un clic derecho y le vamos a dar dividir, ok. Entonces aquí ya me dividió prácticamente el video. Ahora en esta, que es la segunda parte, vamos a agarrar y vamos a bajar esto acá y vamos a subir esto acá. Ahora le vamos a agregar un rectángulo aquí. ¿Cómo agregamos un rectángulo? Tocando la tecla R. Y aquí ya nos abre un cuadro. Vamos a ampliarlo al tamaño completo, ¿ok? Que está aquí. Subimos y bajamos. Ahora aquí le vamos a poner el color blanco, ¿ok? Y ahora le vamos a agregar un texto. ¿Cuál es el texto? Nos vamos a ir de nuevo aquí, donde están las opciones de texto. Me parece que este nos puede funcionar. Aquí viene este formato de texto. Vamos a desagrupar, ¿ok? Quitamos este y ahora aquí le vamos a poner, vamos a alinearlo. Vamos a ponerlo así, como, ¿ok? Lo alineamos acá y le ponemos aquí acción. Ok, ponemos acción, lo vamos a hacer más grande, aquí, prácticamente el tamaño de la pantalla. Y le vamos a cambiar el color por el morado que estamos utilizando. Entonces aquí ya podemos ver esto. Ahora sí, ya tenemos el efecto. Mira qué interesante nos queda el efecto. Le damos play. Y ahí nos queda el efecto, pero vamos a hacerle un toque mágico, que es, vamos a animarle la transición. Vamos a darle un clic acá y vamos a decirle esto, ¿ok? Entonces, este beta que sería animar grupo, entonces mira la diferencia. Y ahí prácticamente me queda animado. Vamos con el tercer truco. Aprovechando la misma técnica, ahora le vamos a dar un dinamismo diferente. Vamos a volver a cargar la imagen que habíamos considerado en la versión anterior. Este toma lo vamos a alinear acá, centro, medio, perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es control D. Vamos a duplicar igual en el centro, en el medio, y ahí ya tenemos la opción. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar las dos y vamos a ampliar esto un poco más. Vamos a ampliarlo, ¿ok? Y ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a dar un leve movimiento, ¿ok? Para ese movimiento podemos hacer un zoom out aquí con esto y vamos a darle un movimiento así, ¿ok? Así de sencillo. Ahora el mismo efecto vamos a duplicar, en este caso vamos a dividir la pantalla
dividimos acá, entonces ya tenemos acá uno y ahora acá en este vamos a nuevamente la primera capa la vamos a cortar por la mitad por acá y la segunda capa la vamos a cortar por la mitad por acá. Solo que aquí ahora podemos hacer varios efectos. Aquí podemos hacer esto, ¿verdad? Mira qué interesante, podemos dejarlo así o bien podemos agarrar esta parte y nos vamos aquí donde dice animar. Y vamos aquí, no en animar página, eso no. Vamos a irnos aquí donde dice animar fotos y esta opción de animación personalizada podemos tocarla y aquí podemos hacer esto. Voy a hacer una animación muy básica. Voy a hacer esto. ¿Ok? Ahora aquí puedo configurar eso si lo puedo hacer más lento, más suave, más estable. ¿Ok? Entonces así queda, le damos listo y ahora voy a agarrar esta otra y le voy a hacer el mismo efecto, ¿verdad? Acá, le doy acá y aquí esta la voy a jalar para acá. ¿Ok? Entonces así nos queda. Vamos a darle efecto suave y estable y así nos queda. Entonces, mira cómo nos queda el efecto ahí, pero vuelvo y repito, nos faltó algo, ¿ok? Y es la animación de la transición acá. Vamos a hacer esto, nos vamos a ir aquí donde dice animar grupo y mira cómo nos queda. Entonces, eso te va a servir inclusive para crear pantallas o para crear alguna división o alguna animación de algún video que quieras publicar en alguna red social. Cuarto truco. Estamos en el mismo formato de video. Ahora vamos a ponerle un fondo negro, en este caso, y vamos a agregarle unas letras. Vamos a irnos aquí donde dice elementos y aquí en elementos vamos a irnos hacia abajo y aquí nos va a aparecer la opción de marcos. ¿Ok? En estos marcos, si bajamos, podemos buscarlo también como letras, pero en este caso aquí vas a ver las diferentes letras. En este caso voy a escoger la O. ¿Ok? Te voy a dar un hack acá, que es cuando seleccionamos esa, si le damos clic a esos tres puntos, nos aparece esto, ¿verdad? Este título. Entonces, nosotros copiamos esto, nos vamos acá, pegamos y nada más le cambiamos la letra. En este caso quiero una S. Entonces, la primera es del mismo, prácticamente la misma tipografía. Ahora le voy a decir que quiero una K. Mira. Y me aparece la K, prácticamente de la misma tipografía. Mira. ¿Ves? Ahora, ¿qué le voy a decir? Quiero lo mismo, pero quiero la R. Y automáticamente me aparece la R. Entonces aquí ya tenemos mi nombre. ¿Okay? Aquí esto lo podemos, inclusive en posición, podemos alinearlo acá. Y ya nos queda alineado en prácticamente el centro. Ahora nos vamos acá donde dice video y vamos a decirle que nos dé, por ejemplo, humo, ¿ok? Vamos a ver, humo, podría ser humo rojo, ¿ok? Y vamos a ver por acá, esta opción me gusta, podemos seleccionar esta. Entonces, esta lo que hacemos es que agarramos este video y lo vamos a colocar acá, ¿ok? Y vamos a hacerlo sucesivamente por todas las opciones, ¿ok? Las cuatro opciones lo rellenamos acá. Una vez que cargamos el video en cada letra, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a alinearlo. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a darle doble clic a cada letra, doble clic, se nos abre el video y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ampliar el video. ¿Ok? Vamos a ampliarlo al tamaño de la pantalla. Muy importante que esta ampliación sea la misma. Mira, ¿ok? Una vez que estamos aquí, le damos listo. Ahora nos vamos con el segundo. Hacemos lo mismo, vamos a ampliarlo prácticamente al tamaño de la pantalla, ¿ok? Para que se nos sincronice prácticamente todo el video igual para que no haya ningún inconveniente. Entonces ya lo tenemos listo. Mira qué interesante nos va a quedar esto. Entonces hacemos así. Y el quinto truco es muy similar al anterior. Vamos a utilizar la misma técnica, solo que lo vamos a hacer a la inversa. Mira qué interesante. Vamos a agarrar las mismas letras, pero le vamos a poner un fondo, ¿ok? Vamos a agregarle una foto por acá y vamos a ponerle negro, ¿ok? Vamos a tirar en cada una de las letras, ¿ok?
Mira este fondo. Opa, aquí hubo un problema. Vamos a eliminar esto. Vamos a volverlo a tirar. ¿Ok? Y ya aquí tenemos las letras prácticamente en negro. ¿Ok? Y ahora nos vamos a ir al video que habíamos cargado anteriormente. ¿Ok? Ese video lo vamos a poner de fondo porque lo tenemos aquí al frente. ¿Ok? Vamos a ponerlo de fondo. ¿Cómo lo ponemos? Reemplazar fondo. Y ahora mira qué interesante esto. Ahora prácticamente es el mismo efecto, solo que las letras negras están al frente y el efecto del humo va a estar atrás. Ahora quiero hacerte una especial petición entre tú y yo. Solo si te gustó, déjamelo saber con un buen like, porque de esa forma me daré cuenta que te gustan estos contenidos y seguiré haciendo contenido para ti. Y si es la primera vez que andas por acá, te invito a que te suscribas y encienda la campanita para que no te pierdas el próximo video. No me voy sin antes hacerte esta especial recomendación de estos videos tutoriales que estoy seguro te ayudarán y te facilitarán la vida enormemente. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.